los corazones, hay enfermedades espirituales y también enfermedades físicas. Pero como decía la oración de nuestra hermana, poderoso Dios por su palabra para sanarnos, hermano. ¿Cuántos lo creen así en esta noche o en esta tarde? Amén. Y el mensaje nos va a hablar de aquello. En Isaías capítulo 38. ¿Cuántos saben que Dios conoce nuestra necesidad? Amén. Así que aquel que ha venido enfermo, ¿verdad, hermano? Con dolencia o sufre de alguna enfermedad, crea que Dios tiene poder para sanar y Él hace como Él quiere. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Él hace como Él quiere, hermano. No como yo se lo proponga, ni como yo quiera. Dios bendiga. Recuerden que semana atrás o día atrás el Señor nos habló también de Naamán y Dios lo sanó como Él quiso. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Aquí también hay otro rey o hay un rey que también Dios lo sanó como conforme Dios quiso. Amén. Isaías capítulo 38. Del versículo 1 hasta el 6. Isaías 38, del 1 al 6. Y habiéndolos encontrado, mis hermanos, vamos a dar lectura a su palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como título dice, enfermedad de Ezequías. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Amén. Oramos brevemente. Padre mío, Señor amado, tu palabra ha sido leída. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, tu palabra tiene poder. Tu palabra, Padre mío, Dios Santo, cuando es enviada, Padre mío, por propósito tuyo, trae sanidad, trae liberación, oh Dios. Trae, Padre mío, perdón en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, en esta noche nos disponemos a escuchar la exhortación de tu palabra, oh Dios. Por misericordia, lava limpia este vaso de barro. Padre mío, si es menester usarlo para ti, Padre mío, lava, límpialo, Padre Santo. Transmite el mensaje para que pueda salir por la boca del predicador en esta tarde, Jesús. Unge, Padre mío, con tu Espíritu Santo, Padre mío, de dirección de lo alto, Padre mío, sabiduría, Padre mío, palabra, Padre mío, de poder, de convencimiento, que solamente tu Espíritu es el que trabaja en el corazón de tu pueblo, Dios. Mientras tu palabra se predique, tu Espíritu Santo esté redarguyendo, esté ministrando, esté sanando, esté libertando los corazones de tu iglesia, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, guárdese el orden, Padre mío, el respeto. Guárdese, Padre Santo, en esta hora, mi Dios amado, la atención a tu palabra, Padre mío, que viene, Padre mío, enviada del cielo. Dios Santo, con esa bendición, la cual es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Ezequías, como bien dice la Escritura, era el rey. Era el rey que estaba, ¿verdad, hermano cierto?, gobernando en aquel entonces. Y no importaba, Dios bendiga la iglesia del Señor, la posición que pueda tener el hombre, los años que puede tener el hombre,
y así también tal vez la mujer, sino que cuando acontecen cosas en su vida, como en el caso dice de este varón, que él había enfermado de aquella enfermedad. Y tal vez si usted podemos pensar en un momento qué diagnóstico tenía este varón o el rey Ezequías. Era un diagnóstico de una enfermedad, ¿cierto? Una enfermedad incurable. Era una enfermedad tal vez letal, el cual dice que se le había declarado. No se habla de cuál enfermedad había sido, pero dice la Escritura que había una enfermedad, hermano, que había ya llegado al rey Ezequías, que era una enfermedad de muerte. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que este varón, Dios bendiga, hermano, nuestra vida, que este varón tenía así un servicio delante del Señor. Dice que el rey Ezequías, amén, este varón hizo algo siempre, algo en el cual trabajó para que el reino de Israel, el reino en el cual dice que él reinaba, prosperara, para que creciera. Y vamos así a estar leyendo la Escritura, amén. Como decía el versículo 1, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él, dice el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás, dice, y no vivirás. Porque como la Escritura nos habla, hermano, que no era una persona cualquiera, no era más tal vez que un jefe de hogar, no era tal vez un dirigente, ¿verdad, hermano, cierto?, lo cual estaba dentro de la congregación, sino que dice que era el rey que había para aquel entonces, del pueblo de Dios. Y decidió, ¿verdad, hermano?, Dios mandar al profeta Isaías, amén, para que pudiera llevar este mensaje. Qué duro mensaje, hermano, poder llevar, o tal vez, cierto, poder decirle a alguien, tu camino, cierto, el cual tú estás llevando, ya no va a poder continuar. El camino tal vez, el cual dice que estaba este hombre, ¿verdad, hermano?, tal vez con planes. No dice tal vez, cierto, tal vez no aclara la edad, pero los planes, ¿verdad, hermanos?, que tenía este varón hacer durante el reino, o un plan tal vez, cierto, familiar, o un plan político, Dios bendiga a la iglesia del Señor, o un plan militar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque dice que este hombre tenía que encargarse de muchas cosas para el pueblo de Dios. Pero dice que Dios tenía bajo control. No importaba tal vez, cierto, hermano, que fuera el rey, que fuera aquel que guiaba las tropas, aquel que hacía grandes inventos, hermano, porque dice que Ezequías hacía grandes inventos para poder, ¿verdad, hermano?, desarrollar armas, amén, ¿no?, hermanos, para poder luchar contra los enemigos. Dice que era un hombre muy capaz, que podemos decir desarrolló armas modernas en aquel entonces, para poder luchar contra los enemigos. Pero dice Dios, hermano, que fue enviado el profeta Isaías a la casa, Dios bendiga a la iglesia del Señor, del rey, para decirle estas palabras, que tenía que ordenar aquella casa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque a cuántos de nosotros, hermano, se nos presentó el Señor. Quizá Ezequías, él conocía, ¿cierto?, y sabía quién era Dios. Por eso cuando en el conocimiento que tenía de Dios, él había hecho muchas cosas. Por eso cuando le llega esta sentencia, hermano, dice que el hombre se duele, el hombre llora, el hombre sí se humilla. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y le dice: recuérdate que tus siervos han dado tal vez con integridad y con rectitud delante de tu presencia. ¿Cuántos podrían decir eso, hermano? Porque a veces Dios nos habla a nosotros que estamos dentro de la casa del Señor. Y a veces Dios trata, porque la voluntad de Dios, hermano, es perfecta para cada uno de nosotros. A veces Dios trata con algunos que no conocen a Dios. Y por alguna enfermedad,
por algún problema, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios, ¿verdad, hermano, cierto? Aparece en su camino y Dios les habla: yo voy a sanar, cierto, esas heridas, voy a sanar de aquella enfermedad, pero lo hace para que le sirva y para que conozca la grandeza de Dios. Quizás con cuántos de nosotros ha hecho así el Señor. ¿Habrá algún testimonio dentro de la iglesia, hermano, que Dios haya hecho así? Que tal vez por un milagro nosotros llegamos a los caminos del Señor. Por un milagro a mi vida, por un milagro a su vida, por un milagro a su hijo, a su madre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuando el enemigo dice tenía esa sentencia de alguna enfermedad física o espiritual, dice que había una sentencia sobre nosotros, el cual decía, cierto, de esta enfermedad tal vez habrá una muerte física o una muerte espiritual. Porque muchas veces no hay una muerte física, pero sí hay enfermedades psicológicas, hay enfermedades, ¿verdad, hermano, cierto?, del alma, del corazón, que nunca se curan, nunca se sanan, y eso andan, ¿verdad, hermano, cierto?, realmente por la vida como una persona en la cual dice que está muerta en vida, porque no tiene ninguna aspiración a nada, porque no tiene ninguna meta en la cual pueda alcanzar. Porque tal vez no tiene ningún ideal, ¿cierto?, en el cual puedo decir: yo por mi familia, por mi hogar, por mi casa, voy a trabajar, voy a esforzarme. Pero sin embargo había una sentencia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y quizás muchos de nosotros había sentencia, hermano. Y quizás sobre muchos de nosotros todavía hay sentencia de parte de Dios, de parte de alguna enfermedad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ahora nosotros vamos a tener que ver si realmente Dios va a intervenir en eso para nosotros o no. Si Dios va a meter su mano o va a intervenir, ¿verdad, hermano, cierto?, para beneficio de nuestras vidas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿A cuánto le gustaría que Dios interviniera, hermano, y fuera y mandara a un profeta y nos dijera tal vez, ¿verdad, hermano? Y nosotros podríamos tal vez recapacitar y humillarnos delante del Señor. Porque pasan muchas cosas, hermano. A veces cuando la gente, ¿verdad, hermano?, le dan la sentencia o, ¿verdad?, le dan cierto, la explicación de un examen, el resultado. Ellos, ¿verdad, hermano?, en vez de ponerse a llorar, en vez de ponerse triste, la gente del mundo lo hace así, dice: ahora voy a disfrutar todo lo que no disfruté en muchos años. Ahora me voy a gastar, cierto, todo el dinero que tenía. Ahora voy a empezar a viajar, voy a empezar a salir. Antes tal vez me aportaba más o menos, ahora me voy a aportar más mal. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque muchos, ¿verdad, hermano, cierto?, no tienen temor de Dios para hacer las cosas. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Porque Dios tiene que poner temor en nuestros corazones. Dios tiene que poner gratitud en nuestros corazones. Y dice que Ezequías, ¿verdad, hermano?, es un ejemplo en el cual nosotros tenemos que seguir. Porque él lloró. Él derramó lágrimas. Él dice que se humilló. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, Ezequías, ¿verdad, hermano?, siendo rey, dice que él dio, ¿verdad, hermano, cierto?, para nosotros, amén, tal vez el diagnóstico que teníamos o lo que teníamos que seguir, la receta, que era la humillación, que era el llanto, que era tal vez, ¿verdad, hermano?, la humildad delante de la presencia de Dios. Y quizás el Señor está viendo nuestro corazón, que tal vez hay poca humildad en nuestra vida, que tal vez hay poca humillación delante de la presencia de Dios. Por eso Dios no ha hecho obra todavía en nuestros corazones. Porque quizás en esta noche o en esta tarde no está el profeta Isaías en este lugar, hermano, pero está el Espíritu Santo que está ministrando, que está trabajando en sus corazones. Y Él está discerniendo, hermano, cuál es mi pensamiento y cuál es mi aceptación, ¿verdad, hermano?, la voluntad de Dios, y cuál también puede ser mi rebeldía a la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor, amén. Vamos a estar leyendo también ahí en el versículo 12, porque dice que se relata parte de la oración de Ezequías. Mi morada, dice, ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor y como tejedor
Como tejedor dice, corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirá, dice, entre el día y la noche. Porque, hermano, fue algo rápido. Porque a veces Dios, ¿verdad, hermano, es paciente con nuestras vidas, amén? Para aquellos que conocen la palabra del Señor y la escudriñan, y muchas veces sabemos la condición que tenemos, y a veces viene palabra del Señor y Dios nos habla ya de lo que nosotros entendemos y ya sabemos. Por eso Isaías dijo, amén, me cortó, ¿verdad, hermano? Me va a cortar de la noche a la mañana. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y así también, ¿verdad, hermano? Dice que añadía en aquella oración, como un león, dice, molió, todos mis huesos. De la mañana a la noche, dice, me acabarás. Porque como decía, hermano, tal vez usted va a buscar unos resultados médicos, va a buscar algo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y en aquel resultado aparece tal vez cáncer. Y en aquel resultado, Dios bendiga a la iglesia del Señor, puede aparecer, no sé, una enfermedad incurable, leucemia. Puede aparecer diabetes, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y puede aparecer cosas las cuales a nosotros, ¿verdad, hermano? Mientras no teníamos, no sabíamos de aquella enfermedad, vivíamos y lo alimentábamos y hacíamos y comíamos lo que queríamos. Pero ya cuando dice que se nos declaró aquella enfermedad, para aquellos que toman conciencia, ¿verdad, hermano? Para palabra o el consejo del médico, Dios bendiga a la iglesia del Señor, es como cuando nosotros decimos, es como un balde de agua fría, hermano. Y dice que de esta manera lo sintió el rey Ezequías. De esta manera dice que él, ¿verdad, hermano? Lo tomó. De la noche a la mañana, hermano, tal vez acabó mi vida. Me molió mi hueso, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que tal vez quedó como temblando, ¿verdad, hermano? Cierto, la palabra del profeta, Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque sabía que ese Isaías, venía de parte de Dios. Él no podía, ¿verdad, hermano? Cierto, tal vez echar por tierra las palabras del profeta Isaías, porque él tenía testimonio de profeta, y él tenía testimonio de que cuando él hablaba palabras de Dios. ¿Cuántos creen, hermano, en esta noche que cuando Dios nos habla por su palabra, Dios nos habla de parte de Dios en nuestras vidas? Amén. Que Dios es el que está viendo nuestra necesidad, ¿verdad, hermano? Cierto, y nuestra condición. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Le invito a dar la gloria al Señor en esta noche, hermano. Gloria a Dios y gloria a Dios para siempre. Amén. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Y dice también, como la grulla y como la golondrina, dice, yo me quejaba, gemía como la paloma alzada, dice, en alto mis ojos. Jehová, violencia, dice, violencia padezco, fortaléceme. Entonces él, viendo, ¿verdad, hermano?, la condición que tenía, empezó a orar a Dios. Empezó a invocar el nombre del Señor. Yo no sé cuántos de nosotros, hermano, como decía al principio, tomamos esa dirección delante de Dios, de poder nosotros invocar la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Tal vez la sanidad, si hay una enfermedad, o si hay un problema físico, material, económico, y nosotros nos humillamos delante de Dios. Porque algunos pueden tener una condición pasiva delante del Señor, de seguir haciendo o de seguir perseverando como lo hacemos, de seguir orando como oro, de seguir cantando como canto, pero tal vez no de humillarme delante de la presencia de Dios. Porque tal vez estoy esperando, ¿verdad, hermano? Sin ningún esfuerzo, esperando de que pase la tormenta, de que pase la dificultad, para luego echar el olvido en el momento, cierto, que me sentí triste, que me sentí, ¿verdad, hermano? Cierto, tal vez con una necesidad delante de la presencia de Dios. Pero por su palabra,
En esta noche el Señor nos quiere decir y nos quiere dar ejemplo que hubo aquel hombre cuando dice que escuchó, ¿verdad, hermano cierto? Lo que él padecía, la enfermedad que tenía, el problema que pasaba. Dice que este se humilló delante de la presencia de Dios y volvió su rostro a la pared y clamó delante de la presencia de Dios: ten misericordia de mí, ten piedad de mí, acuérdate, oh Dios, que tal vez en algún momento hice cosas buenas, me esforcé para servirte, pero en el deseo de nuestra vida, hermano, en el corazón de nosotros, volvemos el rostro a la pared. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque muchas veces, hermano, solamente en el clamor, en la búsqueda, es como muchas veces ponemos atención a la palabra de Dios, en cómo decimos: Señor, ten misericordia. O cómo nosotros, ¿verdad, hermano cierto?, reaccionamos frente a la palabra de Dios. El otro día observaba, hermano, y tal vez con pena lo digo, me sentara delante o al lado de ciertos hermanos, y a cada momento de la coordinación o del mensaje son mínimos los amenes que salen. Son mínimos la confirmación a la palabra de Dios. Son mínimas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como yo digo, estoy leyendo, estamos viendo nuestra Biblia, estoy viendo, ¿verdad, hermano cierto?, tal vez en el proyector, y sé que es palabra de Dios y tal vez una necesidad para mi vida, y uno cierra nuestros labios para poder decir: Señor, esa es palabra para mi vida, esa es palabra que necesita mi corazón. Porque Dios no nos ha traído a nosotros, hermanos, para sentarnos solamente, sino que para buscar el rostro del Señor. Y así dice que fue llevada palabra por este varón. Y dice el versículo 15, ¿qué diré? Dice: el que me lo hizo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente, dice, todos mis años, a causa de aquella amargura de mi alma. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Podremos mantener esa condición nosotros, hermanos, de tener una condición de humildad delante de la presencia de Dios? No por una semana, dice la Escritura, no por un mes, no por un año, no cuando yo pasé el momento de dificultad, porque muchas veces cuando estamos pasando la enfermedad y la prueba, ahí andamos humildes, hermano. Andamos calladitos. Porque muchos hermanos, vuelvo a lo mismo, hermano. ¿Saben que los amenes no son para mí? No son para el pastor. Pero muchos habían que así decían amén y confirmaban la palabra de Dios. Muchos decían amén y decían: Señor, yo necesito esa palabra. Y ahora, ¿verdad, hermano cierto? Muchas veces preguntamos: ¿cómo están? ¿Estamos bien? Estoy bien. Pero al oír la palabra de Dios, no le responde a Dios. Porque dice que si Ezequiel hubiese sido como usted, que muchas veces le habla el Señor y usted no dice amén, hubiese muerto de la enfermedad. Pero dice que cuando el profeta habló, Ezequiel dice que puso atención y dijo: sí, Señor, ese soy yo. Yo tengo que ordenar mi casa, Señor. Porque sabe Dios que nuestra casa muchas veces está desordenada, y estoy hablando de mi casa espiritual. Decimos estar bien, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero con nuestros sellos negamos. Con nuestros testimonios negamos estar bien delante de la presencia de Dios. Por eso Dios tiene que a veces traer ese mensaje a mi vida, a su vida, hermano, que en el caminar que nosotros vamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no será prosperado, porque de esta manera nosotros no estamos agradando a Dios. Y dice así también humildemente y con amargura en mi alma: oh Señor, dice, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas, dice, está la vida de mi espíritu. Pues tú, dice, me restablecerás y harás que viva. O sea que el hombre empezó a pedir, hermano. El hombre empezó a orar, Dios bendiga. Él ya no se olvidó de que era rey, se olvidó de que tenía, ¿verdad, hermano?, cierta responsabilidad. Él se olvidó que a veces oraba, levantaba una oración. Él se olvidó que pasaba la ofrenda. Él se olvidó que a veces predicaba.
Él se olvidó que cantaba, que estaba a la puerta, Dios bendiga a la iglesia del Señor, sino que él empezó a pedir, hermano, como un hombre más, en el cual dice que Dios estaba tratando con su vida. Y dijo, Señor, yo sé que tú me darás vida, tú me restablecerás, Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Mire, y ponga atención lo que vamos a leer más adelante, hermano, porque es como algo que Él profetiza. Dios bendiga a la iglesia del Señor sobre lo que Cristo hace en nuestras vidas. Porque Cristo ha hecho algo bueno en nosotros, ¿no, hermano? Parece que no es todo, pero a mí, para los que dijeron amén, la gloria sea para Dios. Porque no es el hombre el que derramó sangre, hermano, es Cristo el que murió por nosotros. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Él es el que está aquí en esta noche a través de la persona del Espíritu Santo. Él aquel que llevó nuestras cargas, hermano. Dice que Él cargó con nuestras cargas sobre sus espaldas. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dios bendiga a la iglesia al Señor. Y Él dice, tenemos la gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, Jesús. El 17, mi hermana, por favor. He aquí amargura grande, dice, me sobrevino en la paz. Él tenía paz, amén. Lo que pasa es que cuando viene la mano de Dios, nosotros decimos, estamos seguros, estamos tranquilos, estamos reposados. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero Dios no quiere ese de un pueblo de Dios, ¿sabía usted? Es bueno que Dios nos dé paz para que prosperemos. Amén, hermano, pero dice que nosotros tenemos que ser muchas veces violentos. Porque dice que el reino de los cielos, hermano, se hace fuerte, pero los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Así que tenemos que ser pasivos en algunas cosas, pero nosotros tenemos que ser, ¿verdad, hermano?, apercibidos. Y dice que Él estaba en paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo, dice, del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Se dio cuenta, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor, que 3000 años antes, tal vez 2000 años antes que Cristo muriera en la cruz, ya había uno que estaba confesando, amén, que tú echaste tus pecados, cierto, en tus espaldas. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que había uno que podía darnos perdón si nosotros nos humillamos, que había uno que nos podía sanar si nosotros, verdad, hermano, rogamos y nos volvíamos nuestro rostro a la pared y pedíamos, Señor, ten misericordia de mí. Porque así clamó uno, hijo de David, ten misericordia de mí. Y a usted no tiene que importarle lo que diga su vecino, lo que diga su hermano. Usted tiene que buscar a Dios como usted, Dios lo necesita, hermano. Y todos decían, ¿verdad, hermano? Aquel ciego, cállate que molestas al maestro. Y él seguía diciendo, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque es nuestra necesidad por la cual nosotros debemos clamar, hermano. Y dice que aquí Isaías, ¿verdad, hermano? Sabía que él estaba, ¿verdad? Tal vez, cierto, reconociendo que también, ¿verdad, hermano? Era un hombre en el cual fallaba delante de la presencia de Dios. Porque cada día nosotros tenemos que reconocer, hermano, que nosotros fallamos delante de la presencia de Dios. Que nosotros necesitamos de ese Salvador. Que nosotros necesitamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Si hemos fallado delante de Dios, tenemos que humillarnos delante del Señor. Pero a veces Dios nos habla por su palabra o nos pregunta cómo están. Bien, todo va bien, súper, hermano, nunca estamos mal. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero a veces la cosa no anda tan bien. Pero la cosa, verdad, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a veces la escondemos de los hombres, pero de Dios nada podemos esconder. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y así como nosotros escondemos, algún día Dios tendrá que sacar a la luz. Porque dice que no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Por eso mejor confesemos mientras podamos. Humillémonos a Dios mientras podemos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice así la palabra del Señor, que Él hablaba, ¿verdad, hermano? Que Él había sacado de aquel hoyo de corrupción y había perdonado sus pecados. Porque el Seol dice, no se te exaltará ni la alabanza de la muerte, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán
esperarán tu verdad. O sea, el hombre dice que él oraba, hermano, ¿cierto? Porque él ya tenía una seguridad del Dios que conocía. Y ese es el problema, que a nosotros se nos olvida al Dios que nosotros no hemos conocido. Al Dios que se nos ha presentado a nosotros. Y cuando Dios se nos presentó en un momento difícil, amén, pero que nos gustó a nosotros ese refrigerio, hermano. Estábamos sedientos y que nos gustó que nos sirvieran un vaso de agua heladito. Y estábamos hambrientos, hermano, y que nos gustó que nos dieran un pan. Pero tal vez para algunos ahora están satisfechos. Tal vez para algunos están colmados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero tal vez no colmados de las cosas de Dios. Porque para Dios siempre podemos dar más. Tal vez no estamos llenos, pero no tal vez llenos de la misericordia, de la gracia de Dios. Porque si estuviéramos más llenos de Dios, estaríamos más agradecidos del Señor. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Volvemos al capítulo, versículo 1, amén, para estar terminando. Me voy a quedar acá en el monitor. Y repitiendo, y decían aquellos días, enfermó Ezequías de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. ¿Se da cuenta cómo tiene que ser el mensaje, hermano? No, lo que yo pienso, lo que yo creo es que Dios, tal vez lo que Dios quiere hacer, Isaías parece que tenía un cable, hermano, o una señal tan clara con Dios. Tenía, ¿verdad, hermano, cierto? ¿Cómo se llama eso? Un plan tan efectivo. Amén, hermano, una señal tan clara. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que cuando venía la palabra de Dios del cielo, él decía, dice así, dice Dios, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Amén, hermano. Y le dijo Jehová así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro. ¿Verdad, hermano? Ya vimos esto, ¿verdad? Con íntegro corazón. O sea, que él, ¿verdad, hermano? Había dispuesto todo su corazón. Y aún siendo el rey, dice que a aquel hombre no le mareaba, ¿verdad, hermano? Cierto, tal vez un auto nuevo, o una casa grande, o un buen sueldo. Dice que Ezequías, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a él no le afectó la riqueza. Dice que Ezequías, hermano, si usted puede leer en el libro de Crónicas, porque aquí lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 20, 1 y 11. A ver, vamos a estar buscando ahí, amén. No, mejor no, perdón. Es que lo va a salir el mismo texto y no queremos leer tanto. Y en Segunda de Crónicas 32, 24 al 26, donde nos relata la misma historia. Entonces dice que se mostraba la grandeza del rey Ezequías, con todo el oro, con todas las riquezas que tenía. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Dios le había bendecido en gran manera. Pero él dice que él había guardado su corazón. ¿Se le podrá servir a Dios, hermano, en la bendición o no? ¿Se le podrá guardar, hermano, estar nosotros tal vez siendo bendecidos hoy día, tal vez con 10 y mañana con 20, y yo seguir guardando ese corazón íntegro para Dios? Y que yo pueda humillarme delante de Dios. Porque a veces lo que trae la riqueza, ¿verdad, hermano? Y estos afanes materiales, es que nosotros, ¿verdad, hermano? Vamos perdiendo esa sensibilidad de parte de Dios. Y ya no derramamos ni una lágrima delante de la presencia de Dios. Y no hay ninguna humillación delante de Dios.
Y parece que pasamos al altar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, con oraciones secas, con oraciones no sinceras delante de la presencia de Dios, que tal vez solamente Dios las conoce, hermano, pero cuando antes pasamos, no se querían parar los hermanos ni las hermanas, teníamos que tocarle el hombro, hermano, ya, tal vez va a terminar el culto, va a empezar el mensaje, ¿cierto? Déjese de llorar, ¿cierto? Siéntese a escuchar la palabra. Pero tal vez ese momento lo hemos perdido delante del Señor. Porque tal vez algo nos ha caído mal, nos ha hecho mal. ¿Habremos comido algo que nos cayó mal, hermano? ¿Habremos comido algo que nos cayó mal, tal vez al estómago? ¿Una comida espiritual? ¿Una comida física? Una enfermedad tal vez que ha venido, que no sabemos de dónde, ¿verdad, hermano? Pero tal vez puede ser una enfermedad incurable. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que el Señor nos dice, hermano, que si de esa enfermedad nos fuéramos sanados, de cierto moriremos. Porque a veces hay enfermedades espirituales, hermano, que si no sanábamos, poco a poco, nosotros creemos que vamos para arriba, pero poco a poco vamos a bajar. Y poco a poco nos vamos contaminando y secando espiritualmente. Cristo lo dijo, hermano. Porque si usted no empieza a dar fruto, no se empieza a esforzar, no empieza a recibir el agua, no empieza a recibir el abono de Dios, va a ser como la higuera estéril. Que un día Cristo pasó, amén, y tuvo necesidad y quiso tomar fruto de aquella higuera. Pero dice que buscó y no lo halló. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice así, dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes, ahora que he andado en ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Este hombre lloró inconsolablemente, hermano. Y tal vez el profeta alcanzó a excusar, ¿cierto?, algunos de sus llantos, algunos de sus lamentos. Porque dice que antes de salir del patio de la casa, dice que viene nuevamente la palabra de Dios al profeta Isaías y le dice, Dios, ¿no has visto cómo mi siervo se ha humillado? ¿Lo has visto como mi siervo ha orado? ¿Cómo queremos, Dios, que Dios nos sane, hermanos, si ni siquiera nos humillamos delante de la presencia de Dios? Queremos milagro, queremos sanidad, queremos transformación para nuestras vidas. Pero parece, ¿verdad, hermano?, que oramos y nos humillamos solo por momentos, pero después no mantenemos esa humillación. No mantenemos ese corazón íntegro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, nos guarde en el día de hoy. Y dice el 4 también. Entonces dice, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí, dice, y he aquí que yo añado, dice, a tus días 15 años más. Si Dios no añadiera, hermano, más años a nuestra vida, ¿qué haríamos nosotros? ¿Los pondríamos en los planes a Dios en esos 15 años? Y si es que Dios ya lo ha hecho, tal vez, hermano, con algunos de nosotros. Pasó el tiempo, la pandemia, yo siempre lo cuento, tal vez yo no tengo muchos testimonios extraordinarios, pero eso fue un momento especial para mi vida, el cual estaba uno, tal vez como muchos, postrado en ese momento, ¿cierto? En los cuales las noches se hacían interminables y uno no sabía si al otro día iba a amanecer vivo o iba a amanecer muerto. Y uno podía escuchar las noticias, murieron tantos, murieron miles. No eran cientos, eran miles los que morían diariamente. Y quizás muchos de nosotros nos libró el Señor. Y tal vez cuánto tuvimos que orar y humillarnos delante de la presencia de Dios. Y ya tal vez a esos 15 años que ha añadido el Señor, han pasado 4, han pasado 5 años. Y tal vez estamos viviendo la misericordia de Dios.
¿Me está escuchando en esta noche, verdad, hermano? O quizás en otro caso, Dios, o en su vida, ha habido un problema, había un accidente, había algo, ¿verdad, hermano? Una enfermedad. Y Dios le sanó y le libertó. Y quizás lleva 10 años añadido de parte del Señor. Y el Señor lo tiene en cuenta. Más vale que empiece a ponerse a cuenta con el Señor. Empiece a ponerse a cuenta con el Hijo de Dios. Porque así como añadió, dice 15 años, usted tendrá que responder delante de la presencia del Señor. Dios bendiga su palabra en esta noche. Y dice que después que Dios dijo a aquel hombre, ordena tu casa. Porque luego, hermano, que Dios quiera hacer algo en nuestras vidas, no podemos seguir viviendo igual. No podemos nosotros, hermano, seguir haciendo lo mismo. Porque Dios nos quiere advertir de que tal vez el camino, ¿cierto?, en el cual llevamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos hemos contagiado con una enfermedad incurable para nuestra vida. Pero esta noche el Señor les quiere sanar. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? En esta noche por su palabra, como decía anteriormente, si Dios enviara esa palabra de sanidad que sana el cuerpo y el espíritu, si usted lo cree en esta noche, lo hará. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Pónganse en pie, mis hermanos, para que estemos leyendo el último texto para estar terminando. Vamos a estar leyendo el texto, no corte todavía, hermano, número 20. Y le dijo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre. No, perdón, no la cambié todavía. El 38:20. Jehová me salvará. Por tanto cantaremos, dice, nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Amén. Y el 21. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y póngala en la llaga y sanará. Y asimismo dicho Ezequías, que señal tendré de que subiré a la casa de Jehová. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios sana y Él obra como Él quiere, hermano. El profeta por dicho, en esta misma hora te sano, pero dice que dio la orden, pongan masa de higos en la herida y sanará. Dios quiere poner, hermano, una palabra en tu vida para que seas sano. Dios quiere poner la palabra de verdad en tu corazón para que seas sano. Para que esa masa de higos, para que ese higo que viene, verdad, hermano, cierto, de la higuera, que tal vez antes era estéril, pero ahora va a pasar con ese fruto maravilloso a traer sanidad sobre nuestras vidas. El Señor quiere sanar y restaurar nuestras vidas. Pero dice que Ezequías pidió señal a Dios. Y era tan grande el amor de Dios, hermano, para mantener nuestra fe. Dice que iba a retroceder el reloj. ¿Cuántas señales nos ha dado el Señor? Y no hemos querido creer. ¿Cuántas cosas nos ha hecho el Señor y no hemos querido creer a la palabra del Señor? Amén. ¿A cuánto le está hablando el Señor? Pase lo que le ha hablado el Señor al altar en esta noche.